Espero que estén muy bien. Espero que estén muy bien. Es difícil hablar de estar bien sabiendo la situación en la que se encuentra el mundo, estando conscientes de la situación que atraviesa este país en el que actualmente me encuentro, que es México, y muchos países de Latinoamérica. Tenemos el caso de Venezuela, que están atravesando una situación difícil provocada por el nuevo orden mundial, principalmente por Estados Unidos, por aquellos que gobiernan al mundo, y bueno, con un plan de intervención que tienen para con esas tierras, con Venezuela. Un abrazo de luz para todos nuestros hermanos de Venezuela, para todos nuestros hermanos del mundo, que viven oprimidos, que viven en calidad de esclavos, me refiero a toda Latinoamérica en este caso, y recomendarles que no caigan en la violencia a nuestros hermanos de Venezuela, que estén conscientes de que cuando la mente está en paz, cuando la mente está tranquila, se pueden tomar decisiones importantes que no te afecten, no caer en las provocaciones. Y eso va para todos, incluso aquí en México. En México se está viviendo elecciones para cargos políticos importantes, ya sea en el Estado de México, que es una batalla campal, es un circo montado, un circo mediático, antes montado por las televisoras. Ahorita las televisoras han perdido poder, las televisoras están en franca decadencia, están en números rojos, ya no registran ganancias. Las televisoras principales de México, Televisa y TV Azteca, están realmente, tienen contados sus días. Yo calculo que en 3 o 5 años desaparecerán por completo ambas televisoras. Entonces están haciendo uso, están echando mano para esto. Los políticos ya de los medios digitales están echando mano. Aplicaciones como Facebook, aplicaciones como Periscope, incluso el debate de los candidatos al Estado de México ayer se transmitió por Periscope, lo pudimos ver por Periscope, el día de ayer o el día de antier, no recuerdo exactamente. Pero bueno, ninguno de los candidatos hace propuestas, simplemente se limitan a echarse tierra unos a otros. Realmente es un circo de 3 pistas, realmente es un ridículo, es un absurdo completo. Y estoy hablando por todos los candidatos. El PRI, el candidato del PRI es una basura de una larga dinastía de rateros y de seres sin escrúpulos, sin alma. Lo mismo los otros partidos, estoy hablando del PRD, del PAN, del supuesto partido, de la supuesta candidata independiente, del PT. Todos realmente pues son peones del PRI. El PRI les está pagando para dividir votos, realmente para debilitar a la única posibilidad que existe para derrotar a este monstruo maldito que ha hecho tanto daño a México, que se llama PRI. Entonces, pues, el presidente de los Estados Unidos mexicanos le pagó casi aproximadamente 1,000 millones de pesos a la señora Josefina para contender por la gobernatura del Estado de México. Ella no quiere ser gobernadora. Sin embargo, le pagaron esa cantidad para que lo hiciera. Resulta absurdo, porque el candidato del PRI es primo del presidente de México. No le vas a pagar a alguien para que derrote a tu primo. Entonces es clara la intención. Simplemente es debilitar a la izquierda, debilitar al verdadero oponente, al único que representa un peligro, para perder la candidatura, para perder la gobernatura del Estado de México. En fin, así las cosas. Y esto no nada más se ve en México, se ve en el mundo, se ve en todo el mundo. Por mi parte me han preguntado mucho que qué opino de la candidata de Morena. Pues realmente se me hace una persona inexperta, la señora Delfina. Se me hace una señora inexperta, se me hace una señora que le hace falta un poco más de agilidad mental. Es una señora que le hace falta aprender a usar las palabras. El defenderse no es atacar.
realmente le hace falta malicia, le hace falta muchas cosas a esta señora candidata de Morena, patrocinada, apoyada por López Obrador. Sin embargo, si consideramos las otras basuras de candidatos que hay, no es que sea la mejor, simplemente es la menos peor. Aparentemente, pues todavía genera un poco de empatía esta señora. Eso es importante, y todavía no pierde su esencia humana. Eso es lo importante, esa es mi opinión. Pero realmente no convence. La señora, a mí, en lo personal, no convence. Le faltan muchas cosas, Total, entonces así es la situación del mundo. Así se encuentra el mundo actualmente. Peleas por el poder, peleas por dinero, peleas por imponer tus ideas, por imponer tus puntos de vista. Y estas situaciones tan aparentemente naturales y propias del ser humano se pueden ver desde el pelear una presidencia de un país hasta en este punto, en este tipo de medios. Por ejemplo, estoy hablando de las redes sociales, hasta en Periscope. Hasta en Periscope se da una batalla de a ver quién impone su punto de vista sobre quién. Incluso también en Facebook, en todas las redes sociales, es una batalla. Estamos constantemente contendiendo, estamos constantemente luchando, peleando por ver quién se impone por encima de quién. Siempre es lo mismo. Esto obviamente conlleva situaciones poco favorables para el ser humano. Estamos acostumbrados a estar luchando con nuestros semejantes, estamos acostumbrados a estar compitiendo con nuestros congéneres, estamos acostumbrados a tratar de sobresalir, siempre. Esto es una constante desde que el actual gobierno mundial tomó posesión de ese poder. En fin, entonces todo esto aparentemente el ser humano entonces, y podemos llegar a la conclusión, muchas personas así lo entienden, muchos estudiosos de temas, por ejemplo, de historia, de sociología, de psicología, muchos estudiosos así lo entienden, y lo sé porque he sostenido debates, intercambio de ideas, no debates como el de los candidatos a la gobernatura del Estado de México, sino un verdadero intercambio de ideas, un enriquecimiento de puntos de vista a partir de ideas ajenas. Y así es como vemos en general que el ser humano está destinado aparentemente a sufrir. Que el ser humano en este mundo, en esta Matrix, en esta sociedad inventada, en esta sociedad holográfica, está destinado a sufrir. No por decisión del mismo ser humano, sino por decisión de aquellos seres que se imponen sobre el ser humano y que tomaron el poder y tomaron el control de este mundo. Es una pregunta muy frecuente oye, Enrique, ¿y quién le dio el poder a los Illuminati para controlar a los gobiernos del 80% del mundo? Oye, Enrique, ¿y quién le dio el poder a los Rothschild para tener control de la banca mundial? Los Rothschild controlan la banca mundial a excepción de unos cuantos países en el mundo. ¿Quién les dio el poder? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué no lo puede hacer mi vecino? ¿Por qué no lo puede hacer tu primo? ¿Por qué no lo puedes hacer tú? ¿Por qué no el día de mañana te levantas y dices, a partir de hoy voy a controlar la banca mundial, y lo haces? ¿Quién le dio el poder a estos entes, a estos seres? No me atrevo a llamarlos personas. ¿Quién les dio el poder a estos entes para hacer lo que hacen? Y ya sabemos la respuesta. Esto viene desde hace muchísimos siglos atrás. Si nos remontamos a la historia, si nos remontamos a los libros, si nos remontamos incluso a un nivel religioso, a un nivel teológico, todo esto es por designio divino. Entonces el primer faraón de Egipto
Fue el primer faraón no por ser el más indicado, ni por tener las cualidades o las virtudes necesarias para gobernar y para dirigir a un pueblo. Simplemente tal vez fue un soberano estúpido, un soberano incompetente, pero lo pusieron de rey. ¿Por qué? De faraón. ¿Por qué? Por designio divino. Lo mismo sucede con el primer rey de Europa, con el primer rey de Inglaterra, con el primer rey. En todos lados es lo mismo. El primero siempre fue, el primero de todos estos gobernantes, se entiende a través de la historia, a través de los libros, a cualquier nivel que tú lo quieras investigar, fue designio divino. Y esta ha sido una cadena que no se ha cortado. Por favor, tienes que ser muy ingenuo, tienes que ser muy pueril, tienes que ser muy, hasta cierto grado, tonto, si crees que esta cadena se ha cortado. Ha sido lo mismo, y el hijo del rey ha sido el que gobierna, y después el nieto del rey, y luego el bisnieto, y luego el tataranieto, y luego el tataratataranieto, y ha sido una cadena que no se ha cortado. Y a la fecha te puedo decir que la mayoría de los monarcas de Europa, porque actualmente, ojo, estamos en el 2017 y existe la monarquía en el mundo. En el año 2017, según el cristianismo, y todavía existe la monarquía en el mundo. Esto no es broma, esto no es juego, esto no es mentira. Para ti que tal vez no eres de este planeta y estás viendo esta transmisión, es increíble, existe la monarquía en este planeta en el año 2017 y las personas del mundo lo permiten. Total, entonces no es difícil de entender y de pensar que entonces todos los monarcas de Europa que actualmente viven, todas estas familias reales, son descendientes directos del primer monarca que marca la historia. ¿Qué te hace pensar que esta cadena se corta? Si tú eres dueño de Coca-Cola, obviamente se la vas a heredar a tu hijo, y tu hijo se le va a heredar a su hijo, y su hijo se lo va a heredar a su hijo, y su hijo se lo va a heredar a su hijo. Por favor, hay que ser muy imbécil, hay que ser muy idiota como para pensar que alguien va a renunciar a ese poder o a ese privilegio dado por aquellos que se hicieron pasar por dioses en un inicio. Y estoy hablando precisamente de los Anunnaki, no de Dios. Dios no da superioridad a nadie sobre nadie. Esta evolución espiritual que tienen, por ejemplo, maestros de luz a comparación del ser humano, esta evolución espiritual que presentan algunos seres, algunos extraterrestres buenos, algunos seres de luz sobre el ser humano, ellos la han ganado. Del mismo modo el ser humano la puede ganar. Del mismo modo el ser humano puede evolucionar espiritualmente y alcanzar esas dimensiones. Dios no lo concede, uno mismo lo va ganando. Entonces, toda esta situación precisamente ha sido la que oprime, ha sido la que esclaviza a la mayoría de los humanos, a la mayoría de los seres humanos en este planeta. Repito, y parece que el ser humano está destinado a sufrir. Tal pareciera que el ser humano en este planeta, en este contexto, en esta tercera dimensión, está destinado a sufrir, a ser esclavo, a cumplir los caprichos y los deseos de alguien más, nunca los propios, siempre los de alguien más. Y tú te levantas todos los días y te pones la camiseta de tu empresa y te levantas temprano y vas a esta empresa todos los días y das lo mejor de ti, das tu mejor esfuerzo, tratas de sacar adelante tu trabajo, sacar adelante la chamba, con la finalidad de buscar y de llevar el pan a tu casa. Estás cumpliendo los sueños del dueño de la empresa. Si trabajas en una escuela, estás haciendo más millonario al dueño de esa escuela. Si trabajas en una empresa, estás haciendo más millonario al dueño de esa empresa. De manera directa. De manera directa. Vives y te concibes. Concibes tu existencia y vives a partir de cumplir sueños de alguien más. Nunca tuyos. Porque para lo tuyo nunca te das tiempo. Porque para entender lo que tú quieres, para entender quién eres, para entender hacia dónde vas, para saber lo que más te conviene, para saber lo que te daría paz, para conocer aquello que te traería tranquilidad, nunca tienes tiempo. Nunca puedes. Y ese es el plan precisamente que se maneja en este mundo.
Debes de entregar tu vida a alguien más. Debes de entregar tu tiempo de vida a alguien más. Y tú cuando vas y te compras, y esto lo dijo, yo ya venía diciéndolo desde hace mucho tiempo, obviamente estas no son frases ni son postulados que alguien se deba de adjudicar. Simplemente las personas, los seres que tratamos de entender el modo en que se maneja este mundo, llegamos a las mismas conclusiones. Aquí nadie descubre el hilo negro. Esto lo dijo el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Tú cuando compras algo, cuando adquieres algo y lo pagas con plata, con dineros, no lo estás pagando con dinero, lo estás pagando con tiempo de vida. Si lo que compras te costó $500, estás pagando el tiempo de vida que te llevó a juntar esos $500. ¿Cómo podemos ser tan idiotas? ¿Cómo podemos ser tan cerrados? ¿Cómo podemos ser tan tontos de pensar que lo único que estamos perdiendo al comprar algo es dinero? Estás aventando tu tiempo de vida a la basura, porque exactamente todo aquel bien material que obtienes, todo aquel bien material que adquieres, acaba en la basura. No importa lo que sea, así sea un automóvil, en 30 años ese automóvil ya no va a existir, va a estar en la basura. Así sea una casa, esa casa en 50, 60, 70 años ya no va a existir. ¿Qué va a hacer? Van a ser escombros. Así la ropa, así los lentes, así los celulares, así cualquier cosa que te compres, cualquier cosa que adquieras, un bien material, todo va a acabar en la basura y lo estás pagando con tiempo de vida. ¿De qué modo? Cumpliendo los sueños siempre de alguien más, nunca los tuyos. Entonces, este es un plan de la élite, estamos hablando de la élite política, de la élite empresarial, que van muy de la mano, junto con el clero, van muy de la mano en este mundo, imponiendo este sistema social, sistema económico, y te orillan precisamente a eso, a cumplir, a trabajar, a dedicar tu vida a cumplir los sueños, las metas de alguien más. Y quien trabaje para Telcel está cumpliendo los caprichos y las ideas, incluso tal vez locas, de Carlos Slim. Y quien trabaje para alguna cigarrera está cumpliendo los caprichos locos o los sueños trastornados de los dueños de la Philip Morris, de los que fabrican los tabacos a nivel mundial. ¿Para quién trabajas? La pregunta está mal planteada. Nunca debemos de decir yo trabajo en. Se debe de decir ¿para qué? Para ir entendiendo el valor que le estás dando a tu vida. Para ir entendiendo realmente qué es lo que estás haciendo con tu tiempo de vida. No debemos de preguntar dónde trabajas o decir yo trabajo en. No, se dice yo estoy cumpliendo los sueños de. Y si trabajo en el gobierno, yo estoy cumpliendo los sueños y los deseos más desquiciados y trastornados del nuevo orden mundial. Hay que aprender a hablar, porque en la manera en que nosotros decretemos, en la manera en que nosotros nos expresemos, es la manera en que vamos a ir entendiendo el mundo. Entonces ya basta de hacernos tontos. No trabajas en IBM, no trabajas en Coca-Cola, no trabajas en Pemex. Estás cumpliendo los sueños de alguien más. Esto, por supuesto, genera frustración, porque hagas lo que hagas y por mucho que te desempeñes bien en tu trabajo, la empresa nunca va a ser tuya. Por mucho que bien des tus clases, la escuela nunca va a ser tuya. ¿A quién quieres engañar? Y esto a la larga, ¿qué pasa? Genera frustración, porque tú te puedes poner la camiseta de la empresa en donde trabajas, pero nunca vas a obtener algo realmente acorde a tu esfuerzo. Hace poco en el Facebook subí una publicación, un post, que habla precisamente de este 10 de mayo. Hoy día 10 de mayo, bueno, ayer, ya pasaditos de la medianoche ahorita, el Día de la Madre, que se festeja a la mamá, a la madre. Bueno, no me voy a remontar ni voy a explicar el origen de este festejo,
Sin embargo, yo creo que la madre a la que más debemos de festejar y a la que más debemos de consentir y a la que más debemos de considerar es a la madre tierra. A la madre tierra, ¿por qué? Porque nos da todo sin pedir nada a cambio. La madre tierra, precisamente de sus tierras, de sus campos fértiles, nos quita el hambre, sacia nuestra hambre, de sus lagos, de sus manantiales, de sus ríos de agua cristalina. Esta madre tierra apaga nuestra sed. Pero tú no lo entiendes así, no lo ves así. Porque según tú y aparentemente lo que nos han hecho pensar estos dirigentes del mundo, que la madre tierra no te da nada. Te da una madre. Porque tienes que trabajar por todo. Y si quieres una maldita botellita de agua, tienes que trabajar por lo menos para sacar los 10 pesos que cuesta esa botella. O los 50 centavos de dólar que cuesta esa botella de agua. Y así cualquier cosa, un pan ya no vas y cortas el trigo. Tú no ves campos de trigo. Eso está prohibido para la mayoría de los seres humanos. Eso está vetado. Eso no debe de entrar en tu panorama del día a día, de lo normal. Entre menos tú veas que sale y que la tierra produce, es muchísimo mejor. Entre menos árboles frutales veas, mejor. Entre menos campos de maíz, entre menos campos de trigo, mejor. ¿Por qué? Porque esto genera precisamente esa actitud malagradecida hacia este planeta que está vivo, ¿eh? Este planeta es un ente vivo. Es un ser vivo, gigantesco si lo quieres ver así. Pero es un ser vivo y siente. Y tan siente y tan está vivo que genera también vibraciones. Igual que un ser humano, igual que un ser inteligente, que un ser vivo inteligente. La Tierra vibra. ¿Y de qué dependen estas vibraciones? Las frecuencias de estas vibraciones, de lo que la Tierra esté padeciendo, de lo que la Tierra esté viviendo en ese momento. Esto es real. La raza humana está despertando a la conciencia de la luz. Este despertar genera cierta frecuencia vibratoria y esta frecuencia vibratoria afecta al planeta y la frecuencia vibratoria del planeta afecta al ser humano. Y he tenido muchísimos casos y me he enterado de otros más. No soy médico, soy terapeuta, soy psicólogo. Sin embargo, te enteras, ¿por qué? Porque las mismas personas, tus pacientes te dicen, sabe que he tenido malestares, me he sentido confundido, de pronto me siento como mareado, de pronto me siento raro, siento como que no debo de estar aquí, y empiezan a inventarse pseudoenfermedades mentales, que tal vez tienen autismo, que tal vez no tienen falta de atención, que tal vez tienen atención dispersa, bla, 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 infinidad de estupideces. Estos síntomas realmente son consecuencia del cambio vibratorio, tanto de uno mismo como del planeta. Y esto ya no tiene vuelta de hoja. Esto ya no se puede frenar. No importa que haga el gobierno global, no importa lo que haga el PRI, no importa lo que haga Donald Trump, no importa lo que haga Estados Unidos en Venezuela, no importa lo que pase. Esto ya no tiene freno, esto ya no hay vuelta de hoja. La ascensión espiritual es un proceso en el cual no existe la reversa. La ascensión espiritual es un proceso en el cual no existe retroceso. No existe. Y entender esto no es fácil porque tenemos que romper muchos paradigmas para entender esto. Incluso en los libros manipulados por el nuevo orden mundial, como la Biblia, en donde te hablan, por ejemplo, de que Lucifer, entendiendo como el ángel caído. Si yo te estoy diciendo que la evolución, la ascensión dimensional, la evolución espiritual es un proceso donde no existe retroceso, ¿quién me puede explicar que un ser angelical de sexta, de séptima dimensión haga este retroceso y decida convertirse en algo malo, en algo malvado? Entiéndase Lucifer, entiéndase Satanás. ¿Qué sacrosanta estupidez estamos manejando en ese concepto? Obviamente, pero este libro fue escrito, ha sido manipulado y ha sido difundido por aquellos que gobiernan el mundo. Son conceptos
que desde chicos nos van metiendo en la cabeza, y más a aquellos que lamentablemente han crecido bajo alguna de estas religiones que tengan que ver con las enseñanzas de la Biblia directamente. Entonces esto ya no tiene retroceso, esto ya no tiene vuelta atrás. El sufrimiento se hace presente en el ser humano, esto es real. Ahora bien, hablando apropiadamente, es el dolor. El dolor es algo inminente, el dolor es algo presente en el ser humano, pero como se dice por ahí, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El gobierno nos puede privar de alimento y puedes sufrir y puedes padecer dolor de hambre. Pero depende de ti si ese dolor lo transformas en sufrimiento. El sufrimiento es una actitud a la cual también nos tienen muy acostumbrados de victimizarnos a nosotros mismos, de apegarnos, aferrarnos con uñas y dientes y principalmente con nuestra mente al dolor. Y a partir del dolor, a partir del llanto, manipular, generar esta manipulación en las demás personas. Y esto desde que somos pequeños. Y estoy hablando muy temprana edad, muy temprana edad. En cuanto tú relacionas tu llanto con la atención de tus padres, lo empiezas a utilizar en tu beneficio. Y tenemos niños, tenemos chamacos que tienen escasos 6, 7 meses y ya están mal educados, están malcriados. ¿Por qué? Porque son manipuladores. Y cualquier tipo de manipulación tiende a las artes oscuras. Niños de verdad, infantes de 7 meses. Y tú vas a decir, no es posible, no tienen conciencia. ¿Eso es lo que tú crees? ¿De verdad es lo que tú crees? Por eso han generado y han inventado una serie de necesidades, en el recién nacido, para que los padres se desvivan en atenciones y el niño entiende esto y se vuelve un proceso del cual no sales hasta la adultez. Nunca sales de este proceso. Si no tienes la conciencia, si no tienes la inteligencia, si no tienes esa evolución, nunca vas a abandonar este proceso. Y esto es real, por favor, y vamos a dejar de tapar el sol con un dedo. ¿Cuántas mamás no a través del llanto y a través del chantaje pretenden manipular a sus hijos o a sus hijas? ¿Cuántos ancianos, abuelos, abuelitas no tratan de manipular a sus hijos, a sus nietos a través de enfermedades, a través del llanto, a través de generar lástima? ¿Por qué? Porque es un proceso al cual estamos acostumbrados desde el primer día de nuestra vida. Es peligroso, repito, porque cualquier tipo de manipulación está rayando en arte oscura, en un arte oscuro. En un arte oscuro. Entonces, esta cultura en este planeta, la cultura de ser víctima, de victimizarnos. Entonces, todo lo malo que nos pasa, lejos de entenderlo, lo utilizamos para convertirnos en víctimas, para generarnos dolor y aferrarnos a ese dolor, victimizándonos, convirtiendo el dolor en sufrimiento. Repito, el dolor muchas veces es inevitable, el sufrimiento es opcional. Tú decides a qué darle poder para que esa cosa, esa persona o esa situación te genere sufrimiento. En cuanto tú le otorgas poder al dolor, ese dolor va a ser capaz de generarte sufrimiento. Y eso nada más está en ti. El dolor en el ser humano realmente es la... Y cuando hablamos de dolor estamos hablando de muchas cosas. Abarca todo. Abarca todo aquello que es malo, todo aquello que afecta, todo aquello que lastima al ser humano. Cuando hablamos de dolor. Y aparentemente todo se enfoca en generar dolor al ser humano. Repito, el sufrimiento es opcional. Eso está en ti. Eso está en ti. El dolor existe en el mundo. Y ver cómo matan gente con armas, con armas químicas, con armas nucleares,
ver cómo reprimen a la gente, ver esta increíble desigualdad social en el mundo, genera dolor. Y ese dolor nos debe de ayudar a crecer. Ese dolor nos debe de ayudar a crecer. Ese dolor nos debe de impulsar, de dar ese empujoncito hacia una nueva conciencia de lo que es la realidad en este mundo. Y esto nos va a ayudar a ascender de dimensión, a vibrar en frecuencias más altas, a evolucionar espiritualmente. El dolor como herramienta. Sin embargo, si yo te digo dolor, lo relacionas inmediatamente con algo muy malo. Con algo muy malo. Incluso en inglés a las aspirinas se les llama painkiller. Asesinas del dolor. Una aspirina en inglés se llama painkiller. Una asesina del dolor. Porque el dolor es algo que tratamos de evitar a toda costa. El dolor es algo que tratamos de erradicar. El dolor es algo que tratamos de evitar tapando el sol con un dedo. El dolor es una herramienta que cuando en los seres que ya tienen cierto nivel de conciencia, este dolor te ayuda a crecer, pero debes de ser consciente de utilizar y de manejar este dolor de la manera apropiada. El dolor en el ser humano nada más es de dos tipos. Existe el dolor en la sociedad humana, entre los seres humanos, nada más de dos tipos. Existe el dolor físico y el dolor espiritual, el dolor psicológico, el dolor físico y el dolor espiritual. Nada más, si tú conoces, creo que no existe otro tipo de dolor. No existe otro tipo de dolor. Nada más el dolor físico y el dolor espiritual. O psicológico, llámalo como quieras. Psique, alma. Y en ambos casos, estos dolores, este dolor, lo podemos utilizar a nuestro favor. Esto no quiere decir que nos va a generar placer el enfrentarnos a una situación dolorosa, o que nos va a generar endorfinas el saber que vamos a padecer dolor. No, por favor, yo no estoy diciendo eso. El dolor siempre va a generar algo malo, una sensación mala, una sensación incómoda, una sensación negativa en el ser humano y en cualquier ser inteligente. Sin embargo, repito, el dolor muchas veces es inevitable. Tenemos que enfrentarlo, tenemos que encararlo y tomarlo de una manera responsable para que sí esté a favor de nosotros, para que nos sirva. ¿Qué hacer con el dolor? ¿Qué podemos hacer con el dolor? Tanto el dolor físico como el dolor espiritual. El dolor del alma, el dolor psicológico. La única herramienta útil para no hacer del dolor sufrimiento y para que tomemos ese dolor como aprendizaje y como una herramienta a nuestro favor, la única solución que tiene y que tenemos para utilizar este dolor a nuestro favor es la distancia. La distancia. En consulta muchas veces de pareja, por ejemplo, parejas que ya tienen muchos problemas, parejas que ya tienen muchos reproches entre estas parejas que ya tienen muchas discusiones, muchas peleas. Es que sabes que ya nos vamos a divorciar, sabes que bla bla, ok, sí está perfecto, sí, la decisión que tomen respetable, adelante. Sin embargo, yo les invito a que se separen, pongan distancia, porque uno ya está generando dolor en el otro y el otro ya está generando dolor en el otro. Entonces, que pongan distancia de por medio. ¿Para qué? Para razonar las cosas, para pensar de la mejor manera las cosas, para que la situación se enfríe, por decirlo de manera coloquial, para que la situación se enfríe y entonces de ese modo poder entenderla de raíz, poder tomar una decisión acertada, poder saber qué hacer, sin temor a equivocarnos, sin temor a tomar una decisión con las vísceras, con el estómago. Sepárense un tiempo, razonen, piensen con esta distancia de por medio.
La única solución real, al menos en esta Matrix, al menos en este mundo, para el dolor, para que utilicemos ese dolor de una manera consciente, de una manera responsable y como una herramienta, repito, para nuestra evolución espiritual, es la distancia. Incluso para el dolor físico, la distancia. Aquí entra va a ser el punto principal, de esta pequeña charla. Aquí entra de manera importante y de manera protagónica la meditación. ¿Qué hace la meditación ante el dolor? La meditación ante el dolor pone distancia. La meditación pone una distancia entre el dolor y tu cuerpo. La meditación pone una distancia entre el dolor y tu mente o tu alma. Esa no es la única, pero es una gran ventaja de la meditación. Ayuda a poner distancia entre nosotros y el dolor. Y es bien sabido, no me tienes que creer, lo puedes investigar en diversas fuentes, que se han practicado incluso procedimientos quirúrgicos, operaciones en seres humanos, sin anestesia. Únicamente lo que hacen estos seres humanos es concentrarse, meditar, y de ese modo ponen una distancia entre el dolor físico que posiblemente estarían padeciendo y sus mentes. Es una de las grandes ventajas de la meditación. Yo me atrevería a decir que es de las dos más grandes ventajas, entra entre las primeras dos grandes ventajas que te brinda la meditación. La meditación es precisamente poner distancia. Muchas veces a las personas que tienen, a los seres que tienen ya el hábito de meditar, aparentemente pudieran llegar a ser seres calculadores, aparentemente podrían llegar a aparentar ser seres fríos o sin sentimientos. Aparentemente. Esto no quiere decir que te va a dejar de doler. Y yo veo las noticias todos los días, lamentablemente, y lo digo con dolor. Todos los días veo noticias, no en la tele, no en los periódicos, pero sí en las redes sociales. Y muchas noticias que algunos de ustedes me comparten, y se los agradezco. Esto no quiere decir que lo dejen de hacer. Se los agradezco infinitamente. Y estas noticias de seres humanos, de hermanos asesinados, porque les querían robar el celular. Estas noticias de niñas, de niños pequeños que han sido violados, ultrajados sexualmente, ya sea por sus padres, por algún pariente o por algún sacerdote. Noticias donde desacuerdos maritales incluso han llevado al término de la vida de alguno de los dos. Noticias en donde se muestra claramente el nivel, la falta de espiritualidad a la que ha llegado el ser humano para entregarse a algún vicio, y las muertes constantes de todos los días que se involucran con accidentes automovilísticos por el consumo de alguna droga, por el consumo de alcohol, que también es una droga. Todas estas noticias no dejan de doler, y ese dolor yo lo puedo transformar. Si soy una persona poco consciente, si soy un ser que se entrega visceralmente a sus emociones, ese dolor yo lo puedo transformar en sufrimiento. Y sufrir todo el día, y llorar todo el día, y temer, miedo. El sufrimiento conlleva al miedo. Y acuérdate que en el universo, no en este mundo, en el universo infinito, hay dos fuerzas muy poderosas, el amor y el miedo. Si tú te decides por el amor, estarás en camino hacia la luz. Si tú te decides por el miedo, estarás
en el camino hacia la penumbra. Entonces esas noticias que yo veo todos los días a través de los medios digitales, a través de las redes sociales, lo puedo transformar en sufrimiento. Y ese sufrimiento me va a llevar al miedo. Y voy a salir a la calle con miedo. Y voy a enterarme que no sé, que un familiar, que un amigo anda por una zona peligrosa en la ciudad, o donde constantemente se habla de crímenes o de violencia, y voy a sentir miedo por el bienestar de esta persona. Entonces me voy a empezar a manejar por el miedo. Repito, estas noticias me duelen y no dejan de doler. Y ese dolor se debe de usar a favor. ¿Cómo lo uso a favor? ¿Cómo se puede usar a favor? Precisamente la meditación pone distancia y lo ves desde lejos. Hay una historia, por llamarlo de algún modo, que alguna vez un maestro me platicó, que alguna vez un maestro compartió hablando de este tema precisamente. Me dice que imagínate que estás en una ciudad, cualquier ciudad, y empieza un incendio, un arzón gigantesco, un incendio muy, muy brutal en uno de los edificios de esta zona, de esta ciudad. Uno de los edificios se está incendiando de manera brutal. Un calor infernal, mucho humo, terrible. Me preguntó este maestro, ¿qué harías tú si te encuentras en el piso de ese edificio en donde inició el incendio? Y no lo estoy viviendo, sin embargo, uno se remonta a la imaginación. El poder de la imaginación es fuerte. El poder de creación, de la creatividad es fuerte. Ha sido menospreciado. En alguna ocasión ya hablaremos más a fondo y a detalle de este poder. Es increíble. Total, entonces uno se transporta a la situación, uno se imagina las llamas aquí encima de su espalda, por encima de uno, en todos lados. Dices, pues no sé, mojaría una toalla, mojaría una tela y me la pondría encima y trataría de salir. No sé. Y así me planteó varias situaciones. Me dice, si tuvieras que ayudarle a alguien, ¿qué harías? Y si te das cuenta que las salidas están incendiadas y que se han derrumbado, ¿qué harías? Entonces me puso en una situación que diría, pues me muero. Al final me orilló a decirle, pues yo creo que me acabaría muriendo. Me dejaste sin opciones, Me dice, ok, ahora bien, ¿qué pasa si no estás en el edificio que se está incendiando? Si no te encuentras en el edificio de enfrente, pasando la calle. ¿Qué pensarías? Si tuviera que salir la gente. Estás viendo el problema desde una perspectiva diferente. Y no es la perspectiva, es la distancia que existe. Es la distancia que existe entre eso que está generando dolor, el incendio en este caso. Dice, podrías estar viendo e imaginando. Dice, ¿sabes qué? Esa ventana no se está incendiando. De esa ventana no sale humo. Pero lo estás viendo desde el edificio de enfrente, cruzando la calle. Esa ventana no está saliendo humo. Tal vez de esa ventana podríamos amarrar unos trapos, unas sábanas y buscar la manera de salir por la ventana. Y entonces el mundo lo ves desde otro... El problema, el dolor, esa situación dolorosa, la ves desde otra perspectiva. Pero esa perspectiva te la da la distancia. Nada más. No hay nada. No es que te hayas convertido en más sabio por estar en el edificio de enfrente. No es que la suerte te haya dado esa sabiduría. O no es porque de pronto te haya llegado la iluminación. No. La distancia que ponemos entre el dolor y nosotros es aquello que nos da la capacidad de entender la situación, de entender al dolor mismo y de usarlo a nuestro favor. Yo sé que ese incendio está generando dolor. Yo sé que adentro hay personas que están sufriendo dolor, miedo. Sin embargo, yo como estoy a cierta distancia, puedo ofrecer soluciones reales. Para nosotros, y esto hay que tener cuidado, para nosotros es muy fácil con nuestros hermanos de Venezuela. Ay, no, pues yo en vez de... No es para los de Venezuela, yo en vez de hacer esto, haría esto. No, pues yo haría esto y haría esto. O sea, se dice, y hay un dicho muy común, dice que cuando tú no estás en el problema es muy fácil abrir la boca. Y en parte sí, pero hay que hacerlo de una manera responsable.
Y no hay que hacerlo con los ajenos, hay que hacerlo con nosotros mismos. Deja de meterte en problemas ajenos, deja de estar de metiche en vidas que no te corresponden, deja de estar de huelemoles en donde no te llaman y en donde no te están preguntando tu opinión. Esto se debe de hacer y se debe de aplicar en tu propia vida, en tu propia persona. Aprende a poner distancia ante esas situaciones que generan dolor. Aprende a poner distancia ante esas personas que te generan dolor. Situaciones y personas que te generan dolor. Recuerda, el dolor en el ser humano nada más es de dos tipos: el dolor físico y el dolor espiritual, el dolor psicológico. Para ambas situaciones, la meditación te ayuda a poner distancia. Oye, Enrique, ¿sabes qué? Acaba de explotar tu auto aquí afuera que estaba estacionado. ¿Explotó? Hubo una fuga de combustible, llegó una chispa. Explotó, acabas de perder tu auto. Ok. ¿Duele? Claro que duele. Dices, bueno, en vez de haberlo perdido en una explosión, bien lo pude haber vendido y se pudo haber hecho algo con esos dineros. Lo que sea, ya sea para mí, para alguien más, lo que sea. Pero no una pérdida a lo estúpido de esa manera. Ok, duele. Sin embargo, eso no implica que voy a abrir la puerta y voy a salir corriendo y a gritando como loco, casi como si el mundo se hubiera acabado. Repito, aparentemente las personas que han encontrado el método aplicando la meditación, esas personas, esos seres que han encontrado la manera y que ya tienen cierta maestría en poner distancia entre ellos y las situaciones dolorosas, parecen como insensibles. Podrían aparentar ser seres fríos, calculadores. Pero es que si nos entregamos al dolor y lo convertimos en sufrimiento, no va a haber nadie en el mundo con la capacidad de ayudarnos. No va a haber nadie en el mundo con la capacidad de apoyarnos física y espiritualmente. Y ojo, por favor, no, esto no se le desea a nadie, pero es un caso real. Si tienes un familiar muy cercano que está enfermo, una enfermedad que requiera cuidados, y tú te tiras al drama porque tu familiar se enfermó, ¿quién diablos va a cuidar a ese familiar? Tú podrías entender, entonces hay que ser fuertes. No, no hay que ser fuertes. No hay que fingir fortaleza. Hay que poner distancia entre el dolor y nosotros. Ese es un punto que esta élite, que este orden mundial quiere que tú no entiendas. Y por eso prohíben los talleres, por eso prohíben la proliferación de la meditación, pero la meditación real. No estoy hablando de la estupidez de la yoga. No estoy hablando de la yoga. No estoy hablando de ponerte de cabeza y de estirar tu espalda. No, yo no estoy hablando de esas cosas. Yo estoy hablando de la meditación real. Esa meditación que bloquea, que te ayuda a bloquear tus sentidos a todos los distractores y contaminantes sensoriales que existen en este mundo, que existen en esta Matrix. Y te hace generar conciencia entonces de aquello que no vemos. Tan sencillo, de aquello que no vemos como el amor. El amor no se ve. Existe. Es una energía que existe y no la vemos. Y no generamos conciencia de ello porque estamos constantemente siendo bombardeados con esta mierda, con esta basura mediática, con esta basura que bloquea nuestros sentidos, nos bloquea sensorialmente. Y ves la tele y ves la pantalla de los celulares y ves los espectaculares, ves los anuncios, escuchas los anuncios en la radio, tanta basura, tanta música basura, tanta mierda que contamina tus sentidos. La meditación bloquea tus sentidos ante estos contaminantes, ante estos estresantes. Y entonces no te queda de otra más que llevar tu conciencia, tu alma, a niveles superiores, no inferiores, porque el ser humano no tiende a ser inferior, el ser humano no tiende a la segunda o a la primera dimensión.
El ser humano tiende a ascender, el ser humano tiende a mejorar. Y es algo que tampoco te han dicho y es algo que tampoco te van a decir en la tele. Es algo que no va a salir en los noticieros. Lo que se encargan los medios de desinformación masiva es hacerte creer que el ser humano cada vez está peor. Y sí, las manifestaciones del ser humano, sus acciones, sus ideas y su manera de conducirse en este mundo aparentemente nos hacen deducir que está peor. Pero por favor, recordemos que los seres malos, los seres humanos malos, los seres inteligentes malos son menos. Son menos. De cada 10,000 seres buenos, o vamos, no digamos buenos. De cada 10,000 seres humanos imparciales, que ni ayudan pero no estorban, hay uno malo. Un pendejito que agarra un cuchillo, que agarra una pistola y sale a las calles. De cada 10,000 humanos imparciales, hay un ojete que va a ser político. Entonces, por favor, esa estadística es real. Y si no me crees, velo en tu familia. ¿Cuántos asesinos hay en tu familia? ¿Cuántos ladrones hay en tu familia? Si tu familia es, no sé, consiste en 200 integrantes, tu familia tal vez uno sea cabrón, y eso, quién sabe, y tal vez ninguno. Así es, esa contabilidad es la misma en el universo, es la misma en el planeta. Pero los medios se encargan de hacernos creer lo contrario. Entonces el ser humano tiende a mejorar, tiende a superarse, tiende a ascender. Tampoco te lo van a decir. Y entonces, cuando hablamos de meditación real, la meditación, aparte de poner distancia entre nosotros y el dolor, tiene como finalidad, y esto lo he platicado con algunos de ustedes a través del Messenger estos últimos días, tiene como finalidad ponernos en contacto con conciencias superiores, con seres espiritualmente evolucionados, con seres de luz, con maestros de luz. Tiene la finalidad, la meditación, de ponernos en contacto con la luz, con Dios, acercarnos a Dios, acercarnos y entender la naturaleza de Dios. Y hacer a un lado esas preguntas estúpidas de ¿Dios existe? ¿Quién es Dios? ¿Y quién creó a Dios? Y si Dios existe, ¿por qué no nos ayuda? Y esa serie de que son muy válidas. Yo creo que tendrías que ser un ser ya muerto, espiritualmente muerto, o tendrías que ser un zombie para no generarte este tipo de cuestionamientos. Son muy válidos. Estos cuestionamientos tienen una respuesta lógica. Y esa respuesta se encuentra en dimensiones superiores. La meditación tiene como finalidad precisamente acercarte a ese tipo de conciencia. La meditación tiene como finalidad poner distancia entre nosotros y las situaciones dolorosas. Por eso, cuando hablamos de meditación real, de este tipo de meditación, que no tiene que ver ni madres con la religión, no tiene que ver ni una chingada con ninguna religión, aclaro, porque se podría malinterpretar, es decir, es que tiene toques religiosos. Por favor, la espiritualidad es el crecimiento interno del ser humano, no tiene que ver ni una chingada con ninguna religión. Por favor, no hay que ser ignorantes. El gobierno juega a ser ignorante porque sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Y entonces vetan, frenan, prohíben cualquier tipo de difusión de este tipo de verdades. Y si se enteran que existe un taller de meditación real, de estas meditaciones que tienen como finalidad esto que ya mencionamos, la van a tratar de vetar, la van a tratar de prohibir, la van a tratar de sacar de los medios, de cualquier tipo de medio, para que no tenga difusión. ¿Por qué? Porque una sociedad espiritualmente evolucionada es una sociedad ingobernable. En el momento en que el ser humano entre de lleno a la quinta dimensión,
los gobiernos van a ser inútiles, ya no van a tener sentido. En el momento en el que la raza humana entre de lleno a la quinta dimensión, ya no habrá gobernantes. ¿Qué pasará con ellos? No lo sé. No lo sé, si no alcanzan esta frecuencia vibratoria, morirán, desaparecerán, no lo sé. Pero ya no habrá clase política. Y esto ellos lo saben. Esto a ellos se les ha dicho y se les ha advertido. Y dice entonces, por órdenes de aquellos que gobiernan, distrae al pueblo con religiones, hazlos sentir culpables, hazlos sentir pecadores, hazlos sentir imperfectos, hazlos sentir esclavos, pero sin que se den cuenta. El mejor esclavo es aquel que es esclavo y no sabe que es esclavo. Estoy hablando del 99% de los latinoamericanos. Y viven distraídos, quien no en una religión, en alguna adicción. Porque es mucha coincidencia y no me van a dejar mentir. Estos son datos, esto yo no estoy inventando, estos son datos que son reales. Esto incluso lo platiqué con un pastor cristiano. Y muchos de sus seguidores más fieles, hablando de las sectas cristianas, muchos de sus seguidores más fieles anteriormente pues fueron delincuentes o estuvieron muy clavados en algún tipo de adicción. No lo inventé yo, Se me hace muy interesante esa relación. Y entonces quien no vive atontado por alguna religión, vive atontado por alguna adicción. Entonces distrae a las masas, distrae al pueblo. Y quien no sea religioso y quien no tenga una adicción, pues ponle telenovelas, o ponle conciertos, o ponle programas en la televisión, o ponle partidos de fútbol, o ponle la pelea del siglo entre el no sé quién chingados y no sé quién más. Y a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de que se gasten en seguir con estas instrucciones dadas por aquellos que gobiernan al mundo, el ser humano ya está despertando. Tuvo que ver un poco la incursión de los medios digitales, de la internet, yo creo que sí. Y de no haber sido así, no tendrías oportunidad de estar viendo esta transmisión. Yo creo que sí, es parte de este desarrollo. Esta tecnología no es de origen humano, el microchip no es de origen humano. Por algo han pasado las cosas, por algo se han dado las cosas del modo en el que han ocurrido en la historia. Las coincidencias no existen. Esta tecnología fue dada al ser humano. Esta tecnología no la inventó el ser humano. Y de un momento los aparatos que utilizaban bulbos, unos electrodomésticos, unas televisiones gigantescas, se convirtieron en televisores portátiles. Dejaron los bulbos para utilizar el microchip. ¿Y quién lo inventó? Búscalo, investiga. Al igual el compact disc, los lectores láser de discos, pues ya sea el Blu-ray, ya sea el DVD, todas estas cosas. No es tecnología humana. Entonces sí ha intervenido de manera importante. Y no dudes que van a tratar de vetar, y ya están tratando de hacerse del control absoluto de los medios digitales. Y lo que era la aplicación de YouTube, que era una aplicación un tanto libre, un tanto abierta, ahorita ya la adquirió el señor George Soros, me parece. Sí, el señor George Soros ya adquirió YouTube. Y entonces ya está habiendo mucho control en los contenidos. Ya está habiendo mucho control en los anuncios. Hay mucha gente que a través de los videos de YouTube es su manera es su modo de vida. Adquieres dinero a través de las publicaciones, de los anuncios que hacen en tus videos. Y sin embargo, si no hablas de temas que al nuevo orden mundial le gusten o se les hagan amigables, ya no te van a patrocinar, ya no te van a dar ni un centavo si tus videos no le gustan al nuevo orden mundial. Y entonces todo el dinero de publicidad se va a ir para el canal de YouTube de Yuya y de Wherever Tomorrow y de
Muchos amigos míos, muchos conocidos, muchos colegas han desistido, han cerrado sus canales de YouTube porque ya no tiene sentido para ellos. Los han orillado a salirse porque YouTube te está mandando mensajes y te está diciendo, ¿sabes qué? El contenido de este video no me gusta, es poco amigable. Y eso molesta, ¿sabes? Hice un video que le llamé el verdadero terrorismo. Hablan de cifras de terrorismo, de ataques terroristas, en donde aventaron una bomba y se murieron 30. Es lamentable. Es lamentable, muy lamentable que avienten una bomba y que se mueran 30. En el país que quieras, en el país que sea. Sea Siria, Afganistán, Irak, donde quieras. Que avienten una bomba y que se mueran 30 personas que no tenían nada que ver con ese conflicto. Es una chingadera. Claro que sí. Y hablan de terrorismo y la nota sale en la tele todo el pinche día. Sale en el radio, sale en las noticias, sale en los medios digitales, sale en Facebook, sale en todos lados. Terrorismo, uy, 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 uy. Terror, uy, 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 uy. Hice un video en donde hablo del verdadero terrorismo. De ese que no hacen mucho eco. De ese que no sale en la televisión. Y se mueren miles de jóvenes principalmente. Miles de jóvenes por el consumo de alcohol y de tabaco todos los días. No es una pinche bomba la que mata a miles de personas diariamente en el mundo. No es una pinche bomba. No es el terrorismo. Son estos hijos de la... que gobiernan al mundo, que permiten y que difunden y que comercializan estas drogas legales, el alcohol y el tabaco. Y se mueren diariamente miles. Ese sí es terrorismo, señores. Ese sí es terrorismo. Y si yo lo expongo, y si yo lo digo en un video, a estos entes se les hace poco amigable el video. ¿Saben qué? Lo que es poco amigable son sus políticas de gobierno. ¿Sabes qué? Lo que es poco amigable son tus ideas trastornadas, tus ideales enfermos. Eso sí es poco amigable. Y bueno, se han hecho ya del control. Y como este tema, muchísimos del cual me ha llegado notificación al correo electrónico y me están advirtiendo, tu contenido es poco amigable, si no lo cambias, al principio te dejan de pagar, de patrocinar los anuncios y ya después te amenazan con dar de baja el video. Y lo han hecho en mi canal que no tiene muchas visitas. Y con compañeros, con colegas que se dedican más o menos al mismo rubro, a hablar, a difundir este tipo de verdades, también les han cerrado el canal, les han dado de baja videos. Entonces vamos, siendo honestos, lo que es YouTube ya no es una plataforma libre. ¿Qué va a pasar? Sí se van a tratar de hacer al 100% con el control de los medios digitales, de estas aplicaciones, como Periscope, como YouTube, todo esto en el mundo digital de la internet. Se van a tratar de hacer del control. Sin embargo, esto, repito, nada ni nadie va a detener esto. Esto es una bola de nieve que está rodando, cayó rodando desde lo más alto de la montaña para convertirse en una avalancha. Y no hay poder en la Tierra, en este planeta al menos, que detenga una avalancha. No lo hay. Así que podrás hacerte del control de YouTube, podrás hacerte del control de Facebook, podrás hacerte del control de Periscope, podrás hacerte del control de los medios de desinformación masiva y va a pasar lo mismo. Ahorita ya nadie ve la televisión. Repito, las televisoras están en franca crisis. Puedes hacerte de los medios que quieras, puedes hacer lo que quieras. Esto ya no tiene vuelta de hoja. Ya no tiene vuelta de hoja. Y la conciencia que se está generando en la mayoría, por favor, tengamos conciencia de esto, en la mayoría de la humanidad, esa conciencia ya no se va a borrar. Esto que tú sabes, esto que tú has pensado, estas deducciones a las que tú has llegado, estas ideas que tú has concluido acerca del mundo, de cómo se maneja, de cómo nos engañan, de cómo nos controlan,
de cómo nos limitan, ya nada ni nadie las va a sacar de tu cabeza. Van a estar ahí, latentes. ¿Para qué? Para manifestarse en el momento que tengan que hacerlo. Eso precisamente es generar conciencia. Meter una idea en tu cabeza. Una idea real. Y que esté ahí, latente. Que esté dormidita. Para en el momento que se manifieste digan, ah, caray, esto yo ya lo sabía. Y es verdad. Y tomar acciones. Y del mismo modo, tenemos que hacer para ir superando los problemas de este mundo, para ir superando los problemas de esta Matrix, para ir erradicando y quitarles el poder a aquellos que lo han ostentado durante ya más de 11,000 años en este planeta. ¿Hay solución? Claro que sí. Si no, no haríamos lo que hacemos. Si no hubiera solución y si no hubiera esperanza, ni siquiera me atrevería a hacer estas transmisiones. Ni siquiera nos atreveríamos a tener el concepto de verdad estelar. Bueno, hasta aquí con esta plática. Les agradezco a todos aquellos que estuvieron conectados a través de Periscope. Este video lo vamos a subir al canal de YouTube. Simplemente recordarles, no se olviden que la luz, el bien, es 100 veces más poderoso que el mal o que la penumbra. Y que vamos ganando en relación 1 a 10,000. No importa lo que digan los medios, no importa lo que salga en las noticias, no importa lo que te haga creer el PRI, no importa cuánta gente le pague el gobierno en turno para generar desmadres sociales, para desestabilizar a la sociedad. No importa, vamos ganando en relación 1 a 10,000. 10,000 seres humanos que quieren y buscan y luchan todos los días por la luz y por el bien, por un pendejo que llama la atención a través de hacer el mal. 10,000 a 1 es la proporción. Y no se trata de enfrentar a nadie. El mundo cambia, la sociedad cambia, el ser humano cambia. Y quien no cambie se quedará atrás. Y quedarse atrás implica desaparecer. Les mando muchísima luz. Gracias por haberse conectado. Un abrazo. Y bueno, nos vemos en la siguiente transmisión aquí en nuestro canal de Periscope. Ya saben, Verdad Estelar en todas las redes sociales. En Periscope, en Instagram, verdadestelar.com, la página oficial. Les mando un saludo. Muchísimas gracias. Y esperamos sus comentarios de este video, de esta transmisión, en el canal de YouTube. En el canal de YouTube de Verdad Estelar. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.